Buenos días, hoy nos encontramos con Miguel Ventura, que es entrenador de voleibol certificado por CICED y por la CONADE. Hoy nos hablará acerca de este deporte. En fútbol, los DTs deben de estar certificados por la Femex Foot. En voleibol, ¿cómo podemos saber si un entrenador está certificado o no? Bueno, pues la certificación más común que se encuentra en lo que es el voleibol es la que se le nombra certificación nivel del CICED. Va desde el nivel 1 hasta el nivel 5 en la nueva estructura, y dependiendo del nivel que tengas es al nivel al que puedes dirigir. Puedes inclusive empezar con una escuela deportiva, y en nivel 5 tú ya puedes ser el entrenador de lo que es la selección nacional. Independientemente de que tengas, por ejemplo, la licenciatura en Cultura Física y Deporte, realmente el CICED es el que te avala de que estás capacitado como entrenador profesional para voleibol. Según los pediatras, los niños que practican deporte aprenden y replican nuevas habilidades. A medida que se vuelven más capaces en sus habilidades físicas, los patrones asociados en el cerebro se empiezan a moldar. ¿Desde qué edad es recomendable, desde qué edad se puede practicar el voleibol? Ok, el voleibol se puede practicar desde los 6 años, incluso profesionalmente. Hay una categoría que se llama micro, que se juega con 4 jugadores, obviamente es una red más baja y una cancha más pequeña. Y son chicos pues muy pequeñitos que desde los 6 años ya empiezan a entrenar y ya se encuentran inclusive en competencias. A nivel colegial, inclusive hemos visto casos en los de que niños de 5 años ya comienzan con esta actividad, no tanto competitivo, sino con un carácter recreativo. El voleibol realmente se caracteriza por esa parte, de que puede ser muy interactivo y que al final de cuentas desarrolla estas habilidades que tú mencionabas, donde el chico pues al final de cuentas va a tener este desarrollo motriz, este desarrollo coordinativo, y pues que obviamente va a tener esta interacción entre sus compañeros. En el voleibol, como en otros juegos deportivos, el desarrollo condicional y coordinativo juega un papel fundamental, adquiriendo cada vez más valor, según los expertos. ¿Qué técnicas de ejercicio se utilizan en los entrenamientos para conseguir que el jugador rinda al máximo? Pues tenemos obviamente ejercicios por ser un deporte muy completo, tenemos ejercicios desde cardiovasculares, ejercicios de fuerza, de coordinación, ejercicios de destreza, equilibrio. Entonces todos estos elementos sí se combinan en las diferentes actividades o ejercicios que se les pone a lo largo del entrenamiento. Dependiendo del macrociclo que tú formes como entrenador, es que vas tomando cada uno de estos elementos a lo largo de un año de trabajo. Pero sí los abarcamos, porque sí también mucho tiene que ver todo el desarrollo de estas habilidades para que el jugador pueda llegar a un nivel profesional más competitivo. Un deportista está expuesto a lesiones, agotamiento y otros accidentes dentro de la cancha. ¿Qué accesorios utilizan los jugadores de vóley para prevenirlos? Lo más común son los estabilizadores, que son dispositivos que se ponen en los tobillos, te ayudan como soporte precisamente para evitar una de las lesiones más comunes, que son los esguinces de tobillos. En el voleibol también se utilizan lo que son meñisqueras como soporte de las rodillas, y inclusive también las chicas es muy usado las rodilleras, que bueno, inclusive también lo hemos visto en el caso de los hombres, pero es más vistoso en las mujeres, utilizan muchísimo las rodilleras en la cuestión del juego. Fuera de eso, pues bueno, se utilizan tenis con soporte en los tobillos, que son con suela de liga, precisamente para lo que normalmente nosotros jugamos, que es en duelo o en taraflex, y tener un poquito más de fricción. Y pues la demás vestimenta es realmente como por cuestiones prácticas, ¿no? Una playera ligera, short, licra en el caso de las mujeres, y pues bueno, fuera de eso no tenemos algún otro elemento que cuide o proteja alguna lesión. Aún usando las protecciones, los jugadores corren el riesgo de deshidratarse, cansarse o lesionarse. ¿Cuántos cambios se permiten en el voleibol? Se permiten 6 cambios sencillos, que se les llama. Esto quiere decir que sale un jugador por otro en un cambio directo, o serían 3 cambios completos. Le llamamos cambio completo cuando, por ejemplo, tú ingresas por mí a la cancha y a su vez yo regreso por ti a la cancha. Esto es un cambio completo y cuenta como 2 cambios sencillos. Entonces ahí ya estaríamos gastando 2 de los 6 cambios que tenemos por set. Cada set se renuevan esos 6 cambios. Obviamente, dependiendo del nivel profesional, normalmente en lo que es local se juega 2 de 3 sets, y a niveles profesionales se juega 3 de 5 y se vuelve a renovar en cada uno de los sets. El hombre posee mayor masa muscular que la mujer. ¿El tratamiento a la hora del juego y del entrenamiento es diferente para cada sexo?
Tenemos ciertas características que sí cambian por lo que es la dinámica de juego de cada uno. Normalmente el juego varonil es más rápido, es menos vistoso por la cuestión de que los puntos son muy rápidos. O sea, de hecho el balón viaja a mayor velocidad, los remates son con mayor potencia. Entonces esto nos implica que hagamos entrenamientos para un hombre en el cual se desarrollen sus capacidades de reflejos pues con mayor capacidad, que depende de eso, de que el punto o el partido dure, pues, que dure más o que esté a favor del equipo que queremos que gane. Entonces, en el caso de las mujeres, buscamos mucho la habilidad en cuestión a la técnica. Las mujeres son muy técnicas y muy depuradas. De hecho, como el balón no viaja a tanta velocidad, lo que buscamos es muchísima precisión en el ataque para poder sacar provecho de los pocos huecos que se encuentran en la cancha. Aún así, a nivel internacional, lo que es el nivel femenil también es un nivel muy competitivo, pero sí se caracteriza porque, bueno, al final de cuentas, sí es muchísimo más potente el de los hombres. El voleibol ha sido un deporte olímpico desde 1965. ¿Cómo se determina qué países participarán en las Olimpiadas? Hay clasificatorios. Cada 4 años en este periodo, previo a las Olimpiadas, se hacen clasificatorios por países, por continentes. Entonces estos clasificatorios se juegan diferentes boletos en los diversos torneos que hay a lo largo de la ronda. Por ejemplo, aquí en el caso de los Panamericanos también se juegan ciertos boletos. El preolímpico, que se le llaman, también se juegan, por ejemplo, 2 boletos y medio, quienes 2 lugares van directos y ese medio se va a disputar un partido contra el que gane el Panamericano, contra el que queda el tercer Panamericano, que también va a jugar ese medio boleto. Entonces, así como estos, hay varios torneos que son clasificatorios para decidir quiénes son los países que van a pasar a las Olimpiadas o en su caso al Mundial, si es que nos tocara esa jornada. Como en todos los deportes, el vóley tiene un reglamento. ¿Cuáles son las reglas que se tienen que romper para que un jugador sea expulsado de un juego? Ok, en cuanto a la expulsión, bueno, las más comunes que se podrían a lo mejor resaltar un poquito más es el aspecto como actitud antideportiva, que eso amerita la expulsión podría ser del juego o del set, porque en el caso del voleibol tú puedes expulsar a un jugador del set solamente o en su defecto lo puedes expulsar del partido. En cualquiera de los dos casos, pues bueno, puede ser por cuestión de conducta antideportiva, donde el árbitro en el momento que es el principal es quien determina la complejidad de la falta y si es que se va del set o se va del partido. También podría ser alguna cuestión, por ejemplo, de sanciones repetitivas, donde quizás ya se le hizo una amonestación verbal, ya se le sacó una tarjeta amarilla, inclusive a lo mejor ya se le sacó la tarjeta roja, que solamente en el caso del voleibol implica un punto técnico en contra y es como una sanción preventiva mayor, y posteriormente ya se le sacarían las 2 tarjetas juntas, que es cuando se va del set. Entonces puede ser también por acumulación de diversas características. Quizás estuvo cometiendo alguna falta constantemente, estuvo a lo mejor reclamando las decisiones del árbitro y pues hizo acreedor a la sanción. Según este mismo reglamento, nada más debe de haber 6 jugadores en cancha. ¿Qué pasa si expulsan a uno? ¿Lo pueden cambiar? Sí, si en su momento de los 6 jugadores que tienes en cancha te expulsan a uno de los que están dentro, porque incluso pueden expulsar a uno de los que está en la banca, pues el que está dentro abandona el terreno de juego y uno de los que está en la banca entraría. Pero dependiendo de las circunstancias bajo las que se dé, este ingreso del jugador te cuenta como un cambio, o sea, te está gastando un cambio, o en su defecto también te cuesta como una sustitución extraordinaria, que posteriormente puede ser que te complique el partido. O sea, te arriesgas a ya no poder perder un jugador, porque en determinado momento podrías llegar a perder por default el partido. Las reglas del voleibol dicen que el balón no puede ser parado, sujetado, retenido o acompañado. ¿Cuáles son las técnicas que se usan para golpear el esférico? Bueno, se golpea a través de golpe bajo o el voleo, que es un toque de dedos por encima de lo que es tu nivel superior de la cabeza. Estos son los 2 golpes más comunes. Sin embargo, en cuestiones, como te decía ahorita, el deporte a lo mejor en cuestión de la rama varonil es mucho más rápido.
entonces sí se utilizan recursos. ¿Qué quiere decir con esto? Que bueno, si el balón en un remate el jugador lo levanta con el pie, con la cabeza o con el hombro, le pega en cualquier parte del cuerpo, no es falta, mientras sea contacto. Como bien decías tú, lo importante es que no sujetes el balón o que al momento de tener el contacto no lo acompañes, no tengas un contacto pues, muy prolongado, lo cual se marca como retención. En el fútbol salen a la cancha 11 jugadores, en básquetbol 5 y en voleibol 6. Cada uno tiene una posición en el campo de juego. Si hablamos de vóley, ¿cuáles serían esas posiciones? Ok, tenemos al acomodador, que es quien, pues a final de cuentas, distribuye el juego en la cancha. Normalmente el acomodador, el segundo golpe de los 3 que tenemos en un rally, es quien lo da. Este segundo golpe es quien coloca el balón a la zona donde va a entrar el jugador que ataca o el rematador. Tenemos a los centrales que juegan pues, tanto adelante como atrás sobre la mitad de la cancha. Normalmente ese jugador se encarga de lo que son los bloqueos o las jugadas rápidas, como bola corta o inclusive de hacer ciertas fintas para dejar a sus compañeros sin bloqueo. Tenemos también a las esquinas. Este jugador normalmente son los que se caracterizan por tener un poquito más de defensa y que a su vez tienen también muchísimo ataque por las bandas. Y tenemos al líbero. El líbero, este jugador solamente juega en la línea zaguera, que es la parte de atrás de la cancha, y quien se encarga solamente de hacer la defensa. Normalmente es un jugador que tiene habilidades defensivas muy altas. La Federación Internacional de Vóley FIV se fundó en 1947 y los primeros campeonatos mundiales tuvieron lugar en 1949. ¿Cada cuánto tiempo se llevan a cabo los mundiales de vóley? Cada 4 años, y se alternan con lo que son las olimpiadas. Por ejemplo, si este año tuviéramos olimpiada, dentro de 2 años sigue el mundial de vóley y pues a los 2 años siguientes nos tocarían las olimpiadas. Esto se hizo de esta manera o de este orden con la intención de tener cada 2 años una plataforma de carácter mundial que pudiera proyectar el voleibol, y además a su vez una con otras se ayudan para la cuestión de hacer modificaciones en el reglamento. Por ejemplo, normalmente cuando tenemos alguna modificación quizás en alguna de las reglas, se aplica primero en las olimpiadas como manera de prueba, y si a final de cuentas funciona y es algo que puede quedarse permanente en el deporte, pues ya lo veríamos también en el mundial a los próximos 2 años como una regla establecida. En los mundiales de fútbol se llevan a cabo fase de grupos, octavos, cuartos, semifinales y la final. ¿Cuál es el sistema que se utiliza en vóley para determinar el equipo ganador? Sí, también, de hecho se arman lo que son los grupos. En estos grupos pues tenemos los partidos entre los mismos elementos que conforman este bloque. Posteriormente de ese grupo pasarán 2 equipos a las finales, donde también ya se van a enfrentar en eliminatoria directa, hasta que posteriormente quede uno de los equipos de cada una de las llaves y se enfrenten entre ellos para la final. ¿Cuántos equipos participan en el mundial? 32. El voleibol es un deporte que aún no aplica la tecnología en el conteo de los puntos. Esta función es realizada por un árbitro. ¿Cuántos árbitros se necesitan en un partido? Normalmente en cancha hay 5 árbitros ya a nivel profesional. Estamos hablando que es el árbitro, el que está el principal, que es quien determina que la decisión final de cada una de las jugadas. Tenemos el auxiliar, tenemos a 2 abanderados en cada lado de la cancha y tenemos a un anotador o un juez de mesa. Estos árbitros como tal sí cumplen diferentes funciones entre sí, de tal manera que cada uno cuida reglas específicas que marcan el voleibol con la intención de poder vigilar la mayor cantidad posible de acciones dentro de la cancha. Las rotaciones de los jugadores son parte de la dinámica del vóley. ¿En qué momento sucede? Cuando tenemos el balón, por ejemplo, en posesión de nuestro equipo, el jugador que está al servicio, el que está al saque, se mantiene en esa misma rotación. Pero cuando nosotros no tenemos la posesión de ese balón y la recuperamos a través de ganar un punto, es cuando rotamos o hacemos este movimiento de rotación. Cada que vamos a recuperar ese balón o que esté en posesión de nuestro equipo para poder hacer lo que es el servicio. Según médicos de la Universidad de Harvard, el destino anatómico de un ser humano no está escrito, es decir, puede ser manipulado dependiendo de las actividades que practique en su día a día. ¿Qué habilidades y características anatómicas desarrolla un jugador de voleibol?
Bueno, normalmente suelen desarrollar altura por la cuestión de los tipos de ejercicios que manejamos. También la cuestión fisionómica son cuerpos que no son muy con una estructura muy amplia, suelen ser jugadores más ligeros. Tenemos inclusive las dos características, como te mencionaba, pues dependiendo de la posición en la que se juegan. Inclusive también dentro del voleibol hay como ciertas diferencias anatómicas. Los jugadores, por ejemplo, los líberos suelen ser muy bajitos y muy rápidos porque ellos juegan mucho a ras de piso, pero un central suele ser muy alto y con brazos muy largos, suele ser no tan rápido, pero sí muy fuerte. A su diferencia a lo mejor de lo que sería una esquina es como más equilibrada, suelen ser de estatura promedio, pero tienen habilidades de fuerza bastante desarrolladas, lo cual les da muchísima altura en sus saltos, suelen ser muy rápidos y suelen tener reflejos muy hábiles. Un acomodador suele ser muy preciso y normalmente también son cuerpos como muy estándar, no suelen ser ni muy bromosos, pero tampoco son muy pequeños. Una persona discapacitada presenta déficit en algunas cuestiones psicomotrices o mentales, comparándolo con una persona que no padece una discapacidad. ¿Qué le puede impedir a alguien practicar el voleibol? Pues hoy en día te podría decir que quizás solamente las personas que tienen problemas con la vista suelen ser los que quizá tendrían más dificultades para jugarlos, y aún así hemos visto personas que lo juegan. Tenemos por ejemplo las Paralimpiadas, donde ya inclusive el voleibol como tal también se juega en una cancha más pequeña, la red está más abajo, está como a la altura de lo que sería una red de tenis, y juegan sentados, igual con las mismas reglas, son 6 en cancha, tienen todo lo que es el reglamento exactamente aplicado de la misma manera, y pues realmente hemos encontrado por ejemplo personas que usan prótesis, personas que por ejemplo tienen parálisis lumbar, personas que inclusive tienen algunos problemas de sordera, pero que aún así pueden jugar en estas características. El voleibol está presente en el universo desde 1895. A través de los años ha sufrido cambios como la incorporación del líbero. ¿Qué deportes se derivaron del vóley o qué variantes puede tener? Pues existen actualmente varias variantes. Una de las más comunes, o la más común, es el cachibol. Es una de las modalidades diseñadas para personas de edad avanzada, con la intención de que el juego no sea tan rápido y poderles dar la posibilidad de que el juego dure lo más posible y que sea lo más divertido e interactivo que se pueda. Una de las características principales de esta modalidad es la cuestión de que ahí sí puedes sujetar el balón. Tienes un máximo de 3 segundos para poderlo pasar a uno de tus compañeros y atacar con él mientras lo sujetas. Como te digo, la intención de hacer esto, de sujetar el balón, es para que el juego se dure un poco más de tiempo, se prolongue más. Sí, la respuesta. Lo más rápido posible. Los mexicanos solemos ser creyentes de algo superior a nosotros y muchos deportistas utilizan sus creencias como motivación. ¿Qué ritos se usan en voleibol para que el jugador salga empoderado a la cancha? Pues bueno, como rito como tal, sí depende mucho del equipo, del jugador, si tuviese previo o algo al partido. Inclusive hay equipos, por ejemplo, que en lo que es el vestidor, pues hacen algún rito como de juego, de equipo. Inclusive hay quienes utilizan ciertas protecciones como muy específicas, o ciertas marcas de protección de estabilizadores como parte del rito, ¿no? Como me preparo para el juego. Pero algo de lo común es que, bueno, previo a iniciar el encuentro, se hace la presentación de los jugadores, se va llamando cada uno a la cancha y se queda a la mitad de la cancha esperando al compañero que viene detrás de él. Así sucesivamente hasta que pasan todos los jugadores y al final forman lo que es un círculo donde también festejan. Bueno, muchas gracias, Ventura. Y pues ahora ya sabemos más acerca de este deporte que es el voleibol y que es muy representativo de nuestro estado de Jalisco. Gracias.